Navidad. Les quiero decir a todos antes de empezar. Y vamos a cantar a nuestro Dios, que es, honestamente, hoy es el día de Él. Así que todos celebramos y vamos a unirnos a esta festividad. Volviendo cada corazón y la ciudad se viste de luces, celebrando la estación. Por todas partes la gente comparte un sentimiento de hermandad y las familias unidas festejan bajo el amor de cada hogar. Es Navidad, la tierra se llena, y el pobre compartirán la dicha y el gozo de la alegría. Cristo Jesús nos vino a dar. Este es un tiempo anticipado que grandes y chicos anhelan vivir la alegría de todos los tiempos, el júbilo eterno de compartir. Es Navidad, la tierra se llena, y el pobre compartirán la dicha y el gozo de la alegría. Cristo Jesús nos vino a dar. Navidad, la tierra se llena, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo de la alegría. Cristo Jesús nos vino a dar. Nos une el amor, la felicidad. Pinta tu vida con estas palabras, son los colores de la Navidad. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo de la alegría. Cristo Jesús nos vino a dar. Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo de la alegría. Cristo Jesús nos vino a dar. Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo de la alegría. Cristo Jesús nos vino a dar. Buenos días nuevamente. Vamos a inclinar nuestro rostro para entrar a nuestro Dios en oración. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí en esta mañana. Estamos, Señor, reunidos con los hermanos en armonía, Señor, dirigiendo nuestras gracias a ti por haber enviado a tu Hijo unigénito para morir por nosotros. Señor, te agradecemos, Señor, por este sacrificio tan grande que vino a cambiar nuestros corazones. Te pedimos que tu nombre sea glorificado en esta mañana y que podamos bendecirte, podamos oír tu palabra. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.
No, es que ya cuando le gusto Bueno, buenos días. Es un placer tenerlos acá. Gracias por acompañarnos en este día. Estamos celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Obviamente voy a hablar un poco acerca de eso y para quebrar el hielo, la realidad es que pues nadie sabe cuándo nació el Señor, pero hemos tomado esta época y voy a explicar un poco acerca del día en particular también en el por qué. Pero la realidad es que como cristianos nuestro propósito es venir y poder conmemorar esa venida de Cristo, ese niño que se hizo hombre, que el único propósito que traía era morir por nosotros. Él vino y obviamente estamos celebrando esa primera venida. Obviamente digo primera porque tenemos una segunda venida y hay que estar orando para que esa segunda venida se lleve a cabo dentro de la voluntad y los tiempos del Señor, ¿verdad? Porque pedir de que venga ahora como que sonaría como que somos egoístas y eso es ponernos a pensar de que ven ya, Señor, porque ya estamos lo que estamos. No, el Señor en su misericordia quiere que todos vengamos al arrepentimiento para que una vez arrepentidos, obviamente Él nos puede perdonar y guiarnos a que tengamos esa fe en su Hijo como Rey y Salvador de nuestras vidas, y es lo que celebramos nuevamente en esta mañana. Gracias a cada uno por acompañarnos, gracias a los hermanos de la música por la música navideña, y bueno, vamos a rápidamente a darles algunas cositas ahí. Déjenme leer estos versículos de Lucas, del 8 al 11. Yo voy a estar predicando Lucas 2, del 1 al 7. Estos son los versículos del 8 al 11. Y dice lo siguiente: en la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando su rebaño durante la vigilia de la noche, y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Es obvio de que ese niño iba a llegar a ser el Salvador del mundo. Ahora nosotros podemos testificar de eso. En ese entonces, cuando Lucas está escribiendo esto, o no necesariamente Lucas, pero cuando está pasando el evento en sí, creo que estos pastores no sé qué tanto creerían, ¿verdad? Y creo que sí lo hicieron porque fueron a proclamarlo. Pero nosotros estamos con una ventaja inclusive mucho mayor y más grande, porque nosotros sabemos la historia pasada. Ellos no entendieron tal vez en ese momento, no sé si algunos de ellos estuvieron vivos como para ver a nuestro Señor morir en la cruz, y eso hasta cierto punto podía traer más dudas todavía, ¿no? Porque imagínense ustedes que les digan: el Salvador del mundo va a venir, y viene y muere en la cruz. Entonces dicen: ¿a dónde está? Y pudiéramos correr en un terreno de dudas, lo cual no existe en la Biblia, porque ya teniendo todo el contexto bíblico nos damos cuenta de que era el propósito de nuestro Señor, venir y morir por cada uno de nosotros, para que nosotros pudiéramos tener el privilegio de ser salvos y ser llamados hijos de Dios. Bueno, meditemos en esa palabra. Nuevamente vamos a estar en los versículos del 1 al 7 en el mismo capítulo de Lucas en esta mañana, pero antes de entrar ahí tenemos unas alabanzas más, y también quería mostrarles algo. Esto fue el domingo pasado, tuvimos una cena navideña acá, pues, almuerzo navideño sería acá, ¿verdad? Y estuvo muy concurrido, gloria a Dios que pudimos estar acá, disfrutamos no solamente la comida, pero la compañía de cada uno de ustedes también. Y el miércoles tuvimos un pequeño convivio también con aquellos hermanos que colaboran y que hacen que esta obra siga hacia adelante, porque sin ellos
La realidad es que la iglesia no es trabajo de una sola persona. Quiero que lo entendamos eso muy claramente. Yo vengo y predico los domingos, pero eso no significa de que yo lo tengo que hacer todo o que lo pudiera hacer todo, porque no es necesariamente así. Es una ayuda mutua entre hermanos cristianos que trabajamos para servirle al Señor y hacemos lo mejor posible de que cada domingo podamos venir y gozarnos en el Señor, convivir unos con nosotros y al mismo tiempo servirles a aquellos que vienen y nos visitan. Así es que gracias a los hermanos que trabajan con nosotros. La hermana Teresa Castellón está acá y Karen también, ellos no estuvieron con nosotros, pero el hermano René también, cuando él puede, él está acá y son personas que colaboran también. Y nuevamente mi agradecimiento a cada uno de ustedes. Todos de ustedes fueron una gran parte de nuestra familia cristiana y sobre todo parte del liderazgo acá en la iglesia, y les quiero agradecer y desearles lo mejor a ustedes. Gracias, hermanos. Esta tarde vamos a tener 3 servicios en inglés, obviamente navideños, como una tipo cantata navideña con una historia muy bonita. A las 3 va a ser el primer servicio, a las 4:30 el segundo y a las 6 el tercero. Así es que si van a venir, yo les diría de que traten de venir temprano también. Generalmente se llenan bastantes y cuesta a veces encontrar asientos disponibles. Así es que por favor no se les olvide, a 3, 4:30 y 6 de la tarde. Eso es todo lo que tengo. Vamos a hacer una oración en general ahorita para que podamos continuar con las alabanzas y entrar al servicio de la prédica. Padre, te damos las gracias en esta mañana. Gracias por cada uno de nosotros, Señor, que nos diste el privilegio y el deseo, Señor, de poder estar acá en esta mañana, Señor, celebrando tu nacimiento. Aun cuando es simbólico para nosotros, Señor, reconocemos de que es una verdad que no podemos evitar e ignorar. Tú viniste al mundo, Señor, como ese rey que venía a salvar a su pueblo. Veniste a traernos paz. También nos veniste a traer división, Señor, como el pastor Caleb estuvo predicando hoy en esta mañana. Y eso es bíblico y lo entendemos, Señor. Pero para aquellos que te conocen, aquellos que han sido llamados, Señor, al arrepentimiento y creer en tu Hijo Jesús como Rey y Salvador de sus vidas, Señor, nos ha dado el privilegio de ser hijos tuyos, y esa paz que Cristo trajo en su primera venida, Señor, nos tocó a nosotros y somos privilegiados en poder decir que ahora ya no más somos enemigos tuyos. Gracias, Señor, porque viniste con ese propósito de salvar a los tuyos y darle esperanza a este mundo, Señor, que se encuentra en mucha dificultad. Y de la misma manera que viniste tú, Señor, cuando viniste en ese tiempo, hace más de 2000 años, Señor, la tierra no ha cambiado. El ser humano continúa en su pecaminosidad. Y queremos, Señor, nosotros acá como hijos tuyos que somos, reconocer también que nosotros batallamos con el pecado y queremos pedirte perdón en esta mañana, Señor. Porque sabemos de que tropezamos. No vivimos en el pecado, pero podemos tropezar con él. Y Señor, te queremos pedir perdón en esta mañana. Y Señor, darte el honor y la gloria a ti, Señor, porque has tenido misericordia con cada uno de nosotros. Nos perdonaste aún cuando no lo merecíamos. Señor, en esta mañana, permítenos adorarte, permítenos glorificarte a ti, Señor. Permítenos exaltar tu nombre. Permítenos mostrar ese amor que tú depositaste en cada uno de nosotros. Permítenos ser personas de paz, personas amorosas. Permítenos ser personas que buscan la necesidad de los demás antes que las nuestras. Padre, permítenos que con humildad y sin vanagloria podamos ver a los demás como superiores a nosotros y someternos. Padre, gracias por esta mañana. Queremos levantar ante ti, Señor, en una forma general a tantos hermanos y hermanas que están pasando por alguna dificultad de salud. Padre, yo te pido de que seas tú el que esté sanando esos cuerpos, que esté fortificando, Señor, las células, los vasos
sanguíneos, el sistema nervioso, Señor, todas las cosas que forman este cuerpo tan precioso que tú nos diste, pero que sufre las penalidades por vivir en un mundo caído, afectado por el pecado. Padre, yo te pido por cada uno de ellos que no pueden estar acá y que están enfermos. Padre, que seas tú obrando en sus vidas, bendiciéndolos y dándoles la capacidad, Señor, para salir adelante. Padre, la vida es corta, pero también es difícil. Tu palabra dice de que en el mundo tendremos aflicciones. Y cada uno de nosotros en esta época, sobre todo, recordamos, Señor, cosas que nos han pasado, que hemos sufrido, que todavía tal vez hasta cierta forma estamos sufriendo y penando. Y Señor, yo te pido de que tú seas ese Dios de paz, que nos des la tranquilidad, la paciencia y la paz necesaria, que a pesar de las circunstancias, Señor, continuemos hacia adelante, siendo testimonio a las naciones de lo que tú puedes hacer en el corazón pecaminoso. Padre, gracias te damos por cada uno de mis hermanos acá presentes también. Glorifícate en sus vidas, Señor, y prepara nuestro corazón para seguir adorándote. Y es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén. Le puedo pedir a los hermanos de la música que pasen, y obviamente para aquellos que quieran pararse con nosotros acá para poder alabar al Señor, por favor, y si no, los que prefieren quedarse sentaditos, así que ahí donde están, acompáñenos. Venid
su lugar por tu amor. No me imagino este mundo sin ti. Quiero este día pensar solo en ti, solo en ti. Se trata de ti, de tu gran amor, tu resplandor. Llegaste a cambiar mi Jesús, todo cayó en su lugar por tu amor. No me imagino este mundo sin ti. Quiero este día pensar solo en ti. Todo llegaste a cambiar mi Jesús. Todo cayó en su lugar por tu amor. No me imagino este mundo sin ti. Quiero este día pensar solo en ti, solo en ti. Quiero pensar solo en ti.
nombre, Señor, en esta mañana. Señor, recibe este aplauso, Señor. Feliz Navidad, celebramos, conmemoramos este día en especial, porque eres nuestro Dios, eres nuestro Salvador, Jesús. Gracias por ese sacrificio inmerecido en la cruz, ese sacrificio sustitutorio que cada uno de nosotros merecíamos. Anunciamos la paz porque veniste anunciado como el príncipe de paz, Señor. En esta mañana pedimos, Señor, que traigas paz a cada corazón aquí presente, a cada corazón herido, a cada corazón aislado, Señor. Pedimos, Señor, que sanes toda herida de todo tipo, Señor, física, mental y espiritual, Señor. Pedimos también, Padre, que en esta mañana abra los corazones de cada hermano aquí presente, que ellos puedan valorar, agradecer y nunca olvidar, Señor, que tú eres nuestro Dios, que tú naciste para morir por cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a valorar y conmemorar más y más, con más soberanía, Señor, y con más redención ante ti, Señor, por el cual pedimos que nos humillemos en esta mañana, Señor, a tu palabra, y que tú te glorifiques, Señor. Ayuda, Señor, a que ese resplandor de esa luz que tú emanas, Señor, podamos recibirla, Señor, también para proyectar a todos aquellos corazones que no te conocen, especialmente en este día de la Navidad. Jesús, tú eres la razón de la ocasión. Bendito tu nombre. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Podemos tomar asiento. La gran promesa, San Juan 3:16, creo que es el versículo más conocido en toda la Biblia, sobre todo para los cristianos, y inclusive mucha gente que no conoce de nuestro Señor Jesús, de alguna forma u otra leído y escuchado ese pasaje tan específico que habla de ese amor de Dios por el mundo. Y vamos a hablar un poco acerca de ese mundo en esta mañana, pero también vamos a hablar no solamente del amor que el Señor tuvo por ese mundo, pero también por la forma en cómo
este Salvador iba a venir y en el tiempo en que vino, que es lo más importante. Y vamos a explorar un poco ese mundo en el cual Jesús vino hace más de 2000 años. Vamos a ver a la nación de Israel y cómo está involucrada en esto y al mismo tiempo a la familia de María y de José y el niño Jesús. Así es que con eso en mente, abran su Biblia por favor en el libro de Lucas, y tengo un error ahí porque sería el capítulo 2 del versículo del 1 al 7, no el versículo 1, así es que si pueden ir a Lucas 2 del 1 al 7, vamos a leer estos versículos juntos. Nacimiento de Jesús. Y aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria, y todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana que nos has permitido, Señor, el privilegio de venir y venir a adorarte como parte del cuerpo de Cristo. Gracias por mis hermanos acá presentes, Señor. Y por aquellos que no pueden venir, Padre, sé con ellos, y que esta Navidad también ellos puedan recordarse de que el motivo de ella es conmemorar esa venida tuya, Señor. Padre, gracias por tu palabra, gracias por estos versículos que vamos a desglosar. Te pido de que puedas traer luz a nuestra mente, Señor, a nuestros corazones, y que podamos tal vez crecer un poquito más en el entendimiento, entender un poquito más la historia, Señor, para poder apreciar la forma en cómo tú viniste a este mundo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a empezar con esto. La Navidad se celebra, obviamente, en diciembre. Hay un cierto día festivo que los romanos habían creado y lo hicieron el 25 de diciembre. Era una celebración pagana, era obvia, pero cuando Constantino viene y él está reinando en Roma y se convierte al cristianismo, y eso es también un poco discutible, no sabemos en realidad en qué forma y cómo él caminó su vida, pero reconocemos de que hizo mucho por los cristianos. Y una de las cosas que pasó fue de que trataron de celebrar el nacimiento de nuestro Señor. En ese entonces, en el tiempo de Jesús, no se celebraba nunca el nacimiento de una persona. Si vemos en la historia bíblica, muy raramente vemos que había celebraciones de cumpleaños. Eso no existía en la cultura de ese tiempo. Inclusive en el Imperio Romano se hablaba de la muerte de ellos, pero nunca del nacimiento. No sabemos a ciencia cierta en realidad cuándo fue que nació nuestro Señor. Inclusive no tenemos ni idea del año. Yo creo que en el año estamos un poco más seguros, o un poco
más confiables con la fecha que les voy a dar. Con el día es un poco más difícil. No es posible saber con precisión absoluta la fecha en que nació Jesús. Nuestro récord o la datación que procede de Dionisio Exiguos es errónea y todo hace pensar que Jesús nació antes del inicio de la era cristiana. Ahora, ¿por qué puse esto allí? Porque el concepto cristiano es pensar de que el calendario en el cual usamos ahora obviamente está basado en el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Desafortunadamente Jesús no nació en el año 0. Dionisio Exiguos creía de que el nacimiento de nuestro Señor había empezado con la era cristiana en el año 0. Pero vamos a ver, basado en algunos datos, de que eso no puede ser así. Inclusive la Biblia no apoya ese concepto, porque si la Biblia lo apoyara, tendríamos que quitar ciertos pasajes bíblicos de Mateo. Entonces, lo absolutamente cierto es que Jesús no nació en la fecha que el mundo cristiano celebra cada año. La Natividad o el 25 de diciembre del año 0 no es la fecha en la cual nuestro Salvador vino al mundo. Ahora, ¿es pecado celebrarla en este momento, en esta época o en este día en particular? De ninguna forma. Pecado sería de que estuviéramos celebrando algo pagano, algo que no tiene nada que ver con el Señor, pero hemos tomado, o la iglesia cristiana decidió tomar un día pagano de celebración romana, y para poder contrarrestar el paganismo pusieron esta fecha conmemorando el nacimiento de nuestro Señor, y creo de que hay cierta validez en eso, pero sería muy raro o erróneo de que algún líder cristiano o un pastor se parara y dijera de que sí, esta es la fecha en la que nuestro Salvador vino, porque es incorrecto. Ahora, ¿qué podemos ver en la historia? Le voy a estar leyendo ciertos pasajes de algunos comentaristas. ¿Cómo ocurrió esta mentira o este tiempo que se inventó, digamos, o se usó para poder celebrar el tiempo de nuestro Señor? Nuestro calendario fue desarrollado en el siglo VI, por un monje llamado Dionisio Exiguo, que es el que ya les hablé, de Roma. Él sugirió que el mundo cristiano debería fechar los eventos de la historia a partir de la fecha del nacimiento de Jesús. Y se dispuso entonces a reemplazar el calendario romano con el calendario cristiano. Encomiable propuesta, en pocas palabras, algo que iba a ser muy difícil. Para eso, Dionisio se basó en la fecha de la muerte de Herodes el Grande, y al hacerlo se equivocó al menos en 4 años en su cálculo, y ya vamos a ver una pequeña gráfica de esas cosas, de esos tiempos. Sabemos que Herodes el Grande murió en el año 4 antes de Cristo. En pocas palabras, eso es lo que dice la Biblia, ¿okay? Que murió 4 años antes de Cristo, antes del nacimiento del Señor, que sería en el año 749 del calendario romano. Y los textos bíblicos registran que este personaje todavía vivía cuando Jesús nació. En pocas palabras, si él murió 4 años antes de la era cristiana, o del 0 para adelante, y Jesús había nacido en el tiempo de Herodes, entonces significa de que tuvo que haber nacido o en el cuarto año antes de la era cristiana, o un par de años antes de eso todavía. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Ok. Entonces Jesús tendría que haber nacido al menos 4 años antes de Jesucristo, o de la era cristiana. Por ello se consideró que 1996 fue el cumpleaños número 2000 de Jesús. Y eso hace sentido si tomamos esa fecha, ¿no? Entonces, básicamente, creamos o no creamos, ya pasaron más de 2000 años que nuestro Señor Jesús vino a la tierra.
Ya pasaron más de 2000 años. Ahora, si aceptamos como cierto el dato de que su nacimiento se produjo cuando aún vivía Herodes el Grande, según Mateo 2.1, porque él habla muy claramente de eso, y considerando además el tiempo eventual que los magos tardaron en regresar después de su encuentro con Jesús, y eso lo vemos en Mateo 2.16, podemos fijar como fecha hipotética y más probable del mismo alguna situada en torno al 5 o 6. En pocas palabras, Jesús tuvo que haber nacido dentro del año 5 o 6 antes de la era cristiana, antes del 0. ¿Okay? Los teólogos e historiadores han llegado, la mayoría de ellos tienden a creer de que fue en el año 5 antes de la era cristiana, de que Jesús nació. Entonces, si estamos en el año 2023, le tenemos que agregar unos 5 años más, y entonces hace 2028 años que Jesús vino a la tierra. Y ese es el número más cercano a la Biblia para poder entender el nacimiento de nuestro Señor. Sabemos además por la historia que las celebraciones de diciembre tienen un claro origen pagano, ya se los dije, aunque el propósito original de la iglesia cristiana haya sido teóricamente piadoso. En pocas palabras, ellos quisieron contrarrestar el paganismo y no había ninguna maldad en parte de eso. Lo que ocurrió básicamente fue que los romanos, que adoraban al sol, celebraban el solsticio del dios Sol el 24 de diciembre con manifestaciones muy pecaminosas y promiscuas, llenas de luces y algarabía en las colinas de la ciudad de Roma. La iglesia primitiva, para evitar el contagio y la deserción, consideró celebrar también el nacimiento de Jesús en fecha aparente para frenar de alguna manera la creciente y peligrosa influencia del paganismo romano. Pero como se verá más adelante, Jesús no nació en una época de invierno como la que tenemos ahorita. Eso creo que todos los historiadores, todos los teólogos han llegado a concluir de que la época en que Jesús nació no fue en la Navidad. Tuvo que haber sido, y ahí empiezan las especulaciones. Y no les voy a decir porque entonces van a decir, el pastor piensa que... Pero en realidad que empieza desde junio hasta octubre, la fecha en la cual él pudo haber nacido, pero menos en el invierno. Bajo este pequeño resumen histórico, encontramos, y basado en este último documental que les dejé ahí, nos damos cuenta de que el mundo romano en el que vivió Jesús era pagano en toda su forma de ser. El mundo romano no tenía leyes morales, eran promiscuos, todo se valía, hacían orgías y bueno, ustedes nómbrenlo, reyes matando a otros reyes, inclusive encontramos reyes matando a sus propios hijos para que no alcanzaran el poder. Entonces era un gobierno bastante malo. Pero al mismo tiempo tenemos que darles cierto crédito. Habían conquistado el mundo, los romanos habían conquistado el mundo. Cuando Jesús viene, el poder yacía en los romanos. Y Dios utilizó ese poder romano, esa situación en particular por la cual estaba pasando este pueblo de él, su pueblo Israel, y puso el Señor todas las cosas que tenían que suceder para que se llevara a cabo el nacimiento de su hijo. Entonces el Señor fue el que orquestó todo, puso todas las cosas en su lugar, incluyendo a César Augusto, y que hoy vamos a leer un poquito más de él, para que el mundo al cual Cristo iba a venir pudiera
cumplir todas las profecías que se habían dicho de él. El mundo no sabía lo que tenía que hacer. César Augusto no sabía que iba a ser un instrumento utilizado por Dios. El gobierno romano no entendía eso, ni lo va a entender hasta ahora. Pero era Dios quien estaba en control de todo. La voluntad del Padre se estaba llevando a cabo exactamente como Él lo tenía planeado, y las cosas iban a pasar exactamente como Él quería. Daniel 2:21 nos dice que Él, Cristo, o el Creador, en este caso el Señor, es quien cambia los tiempos y las edades. Él quita reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Entonces, con esa manera de ver a nuestro Dios, podemos creer y fácilmente entender de que Él iba a poner todas las cosas en orden para que cuando nuestro Señor viniera, cada una de las profecías que iba a tener que ver con Jesús se iban a dar exactamente como tenían que darse. Proverbio 21 dice que como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor, y lo dirige donde le place. Entonces, ¿quién está en control de todo? Dios. ¿Cuándo? Siempre. Nada pasa por casualidad. No hay casualidades en el mundo cristiano, o por lo menos en la economía de Dios no existen casualidades. Todo Él lo conoce, lo sabe, lo maneja y lo mantiene donde Él lo quiere mantener. Entonces vemos de que Él había preparado todo. Este niño iba a venir, y Juan obviamente nos dice de que y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese verbo se hizo carne y vino a vivir entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Por lo mismo es que Jesús en Juan 14:6 obviamente dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Cristo viene a ser una persona muy exclusiva. Él no vino a ser inclusive o incluso. Él es exclusivo. El mundo lo rechaza, y lo rechazó cuando vino, y lo va a continuar rechazando en nuestro tiempo. Y vamos a hacer un paralelo mientras vemos los versículos en cómo el mundo en el cual Jesús vino no ha cambiado de lo que tenemos hoy. Pero Él vino a ser lleno de gracia y de verdad. Entonces vamos a ver ese nacimiento de Jesús, cómo podemos entenderlo y qué fue lo que afectó o cómo puede afectar nuestras vidas. Dios en su providencia preparó el terreno en 3 áreas para su llegada salvadora. ¿Okay? Él prepara todo y Él lo iba a llevar a cabo tal como Él lo tenía planeado, y nada iba a salirse de su lugar. Primeramente vamos a ver el escenario mundial, ¿ok? Y obviamente no vamos a estar en toda la historia del mundo, obviamente solo me voy a enfocar en los versículos y tratar de darles a entender un poquito por qué ciertas personas juegan un papel muy importante, o el territorio y el poder el cual reinaba en ese entonces. Miremos entonces el escenario mundial, y vamos a ver estos versículos en los versículos del capítulo 2 de Lucas. El versículo 1 dice lo siguiente: y aconteció en aquellos días. ¿Cuáles días? Muy buena respuesta, hermana. En realidad es eso, ¿no? Aconteció en aquellos días. ¿Cuáles días? Aquellos días que salió un edicto de César Augusto. ¿Okay? Entonces fueron los tiempos en el cual reinaba César Augusto. Y ya vamos a ver de que este no era el nombre de él para empezar. Él no se llamaba César Augusto. Y ya les voy a explicar por qué. Aconteció en aquellos días, en esos días de César Augusto, que era el emperador o el rey o el César, que se le conocía en ese entonces, de todo el imperio romano.
él llega a ser el César después de Julio César. Y aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Entonces, aconteció en aquellos días de César Augusto que hizo un censo de todo el mundo habitado. Ahora, la palabra obviamente no se equivoca, y en ese entonces el mundo no era tan grande como lo imaginamos. No era tan grande como lo tenemos hoy. Y les voy a enseñar un mapa y les voy a dar un poco más de explicación, pero déjenme entrar a los siguientes versículos y después entramos a la explicación de estos primeros versículos acá. Segundo versículo. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Fue el primer censo. Eso significa de que iban a haber más censos. Y todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Entonces, eso es el concepto del mundo que la Biblia o Lucas, el historiador, está mostrándonos para que entendamos nosotros en qué tiempo fue que vino Jesús. Empezamos con César Augusto y nos empezamos a ver de que en el Imperio Romano hubieron muchos Césares, muchos reyes. Y esta es una lista de todos ellos acá. Emperadores romanos de los tiempos del Nuevo Testamento. Augusto, que es el cual vamos a explicar un poquito más. Nació en el año 27 a.C. y murió 14 años después del nacimiento de nuestro Señor. Ordenó el censo que llevó a José y María a Belén. Y allí le continuó Tiberio, del 14 al 37 después de Cristo. Jesús ministró y fue crucificado en el tiempo de Tiberio, bajo su reinado. Y eso lo encontramos en Lucas o en Juan también. Calígula continuó del 37 al 41 después de Cristo. Claudio del 54 después de Cristo. Bajo Claudio, durante su reinado, hubo una hambruna muy extensa. Expulsó a los judíos de Roma, entre quienes estaban Aquila y Priscila. De allí continuó Nerón, del 54 al 68. Y fue el César que Pablo hablaba de él. Persiguió a los cristianos, entre quienes llevó al martirio a Pablo y Pedro. Él es el César a quien Pablo apeló pidiendo un juicio justo. De allí le continuó Galba, del 68 al 69. De allí Otón, del 69, solo duró un año. Vitelio en el 69 después de Cristo, y Vespasiano del 69 al 79 después de Cristo. Y bajo Vespasiano fue que Jerusalén fue destruida. Aplastó la revuelta judía, y su hijo Tito fue quien destruyó Jerusalén. Destruyó el templo y ya nunca más hubieron sacrificios. Entonces este es un pequeño resumen de todos estos emperadores que tuvieron que ver mucho con la vida cristiana de ese tiempo. Entonces, el emperador César Augusto, quien ordenó el censo, fue un personaje significativo en la historia del Imperio Romano. Esta es una enseñanza de historia para ustedes, así que todavía no llegamos a predicar. Nada más aguántense ahí. Fue un personaje significativo en la historia del Imperio Romano. De él se dice que cambió su nombre varias veces durante su vida. El historiador romano Suetonio dice que en su infancia se llamó Turino, posteriormente Cayo Octavio, y en su juventud simplemente Octavio. A la muerte de su tío abuelo, era su tío abuelo, ya se han de imaginar por qué. A la muerte de su tío abuelo Julio César, y en su honor empezó a llamarse Cayo Julio César. En el año 27 antes de Jesucristo, el Senado romano le otorgó el título de Augusto.
¿Ok? Nuevamente, Augusto no era su nombre, era un título. A partir de allí, la historia le conoce como César Augusto o Augusto César. Ni César es un nombre, ni Augusto es un nombre. ¿Ok? Pero a él se le conoció como el emperador César Augusto. ¿Y cuál era su nombre entonces? Su tío abuelo, Julio César, tenía un gran concepto de él y lo colmó de obsequios y honores cuando el gran estadista y general fue asesinado 44 años antes de Cristo. Octavio supo que en su testamento se le había nombrado a él, que era su sobrino nieto, como hijo y heredero de César, Julio César, lo que iba a seguir. Entonces cambió de nombre y se llamó Cayo Julio César Octavio. ¿Ok? Vamos a terminar con él, porque si no... Ok, en el año 27 antes de Cristo, el Senado romano le confirió el antiguo Octavio, ahora Cayo Julio César. El título Augusto, que era un título nada más, significa majestuoso, sublime, altamente reverenciado. De allí en adelante fue conocido como César Augusto o Augusto César. El majestuoso, el sublime, el altamente. César era el nombre del emperador. Eso era lo que se le nombraba a los emperadores Césares. Entonces, el emperador Augusto, no era el nombre de Augusto, sino que era el emperador majestuoso. Ese pudiéramos decir de que era el nombre de César Augusto. El nombre oficial obviamente no era ese era el título de poder que tenía para reinar. ¿Sí me entienden, verdad? Entonces, ese es el César Augusto que lleva a cabo este censo para que las escrituras se cumplan. Su carácter es difícil de analizar. Durante su ascensión al poder fue despiadado, ¿okay? Sin embargo, una vez en el poder se suavizó. En realidad llegó a ser un sabio administrador y famoso organizador, especialmente de sus fuerzas militares y su guardia personal. Filipenses habla de él, Pablo. Por haber elegido con sabiduría a sus generales, ganó muchas batallas, mostró un tacto superior al tratar a sus súbditos y permitió que aún las provincias derrotadas retuvieran una considerable medida de autonomía y participación en el gobierno local. Respetó sus costumbres, sus convicciones religiosas y aún sus leyes, mientras no interfirieran con las de Roma. Hizo que se promulgara una ordenanza que constituía un delito, el adulterio. Estimuló las artes y fomentó la literatura más limpia. Fue un gran constructor, dio al mundo un largo periodo de paz como hasta ese momento no se había conocido. Ha sido llamado rey benévolo y aún el padre de su pueblo. En otros escritos históricos a él se le conoce como el Salvador. Y sí, por eso les digo eso, porque para que vean el contraste. Entonces Jesús viene a este mundo que está siendo reinado por un Salvador pagano que no tiene nada que ver con el Dios de la Biblia. Viene a un mundo en el cual hay corrupción, hay abuso, hay esclavitud, hay maldad, hay pecaminosidad. Es un mundo que obviamente estaba siendo afectado por el pecado. Y la pregunta para nosotros es: ¿por qué escogió el Señor ese momento indicado para traer a su Hijo? Pero si volvemos si miramos la historia, en realidad la historia humana, y tratamos de encontrar algún lugar en la historia en la cual el Señor pudo haber traído a Jesús y no necesariamente en ese, la realidad es que no vamos a encontrar nada. Porque todo es lo mismo. 28 años después de Cristo, ¿qué tenemos ahora? Un mundo corrupto que odia a Dios. No quieren nada que ver con Jesús. La única vez que usan el nombre de Jesús es para maldecirlo y blasfemarlo. Todo el mundo conoce de él, pero no lo llegan a adorar por lo que él es. Se dice todo de Jesús menos de que él es Dios.
Y nadie quiere creer en Él, porque creer en Él sería ser exclusivo y seguir a una persona que fue exclusivo. Y ese mundo al cual Jesús vino no ha cambiado, porque podemos ver el mundo en el que vivimos nosotros y está lleno de atrocidades. Tenemos guerra en el Medio Oriente, Rusia peleando, y África, un continente que aun cuando hay mucho cristianismo en los últimos años, todavía sigue reinando la maldad. Y donde quiera que miramos, vemos los efectos del pecado. Entonces vemos que en nuestro tiempo, el mundo en que vivimos es un mundo depravado. Si nos enfocamos solo acá en América, con todos los movimientos que han salido, desde el feminismo hasta el woke y los LGBTQ y todo lo que ustedes le quieran llamar, Black Lives Matter, todos esos grupos que vienen a deteriorar y que no quieren nada que ver con el sistema patriarco de la Biblia y quieren deshacerse de la Biblia para que no exista ningún peso sobre ellos mismos. Entonces, ese es el mundo en el que vivimos, y en el mundo en el que vino Jesús no había mucha diferencia. Después de 41 años de un reinado predominantemente exitoso, murió tranquilamente César Augusto en los brazos de su esposa. Muchas de las reformas que instituyó le sobrevivieron. Por medio del censo contribuyó impensadamente el cumplimiento de la profecía de Miqueas 5:2. Aunque él no quisiera, Dios lo utilizó como instrumento para que esta profecía se llevara a cabo. Considerándolo todo, por lo tanto, probablemente sea justificado decir esto de César Augusto. Ciertamente era mejor que la mayoría de los emperadores romanos y que Herodes, primero. Sin embargo, estaba muy lejos de alcanzar la medida de las normas cristianas. Augusto era pagano. Sin embargo, en la inescrutable sabiduría de Dios, este pagano fue usado para el progreso del reino de Dios. Fue la Pax Romana, y eso se le conoce mucho. Él instituyó la Pax Romana, o la paz de Roma, a la que contribuyó liberalmente Augusto, lo que hizo posible que la religión cristiana avanzara hasta que en un tiempo muy breve se hubo extendido por todo el mundo mediterráneo. Entonces Dios lo utilizó con su maldad, con sus defectos, con su pecaminosidad. Era un instrumento que Dios iba a utilizar para llevar a cabo los planes de nuestro Señor. Y miremos esta gráfica acá. Okay. Son dos personajes que son muy importantes. Mateo habla de Herodes y habla Lucas de César Augusto. Y el nombre de Jesús está en los 4 evangelios. Entonces miremos estas gráficas acá. En la de arriba tenemos el nacimiento de Herodes, que nació en el año 74 antes de Cristo. Ese fue el año en que nació Herodes. Ahí está una estrellita. ¿Okay? El reinado de Herodes empezó en el año 37 antes de Cristo y murió en el año 4 antes de la era cristiana. Entonces podemos ver esto ahí. Esa es la historia de Herodes. Augusto, por otro lado, nació 10 años, o no, quiero ver cuántos años, 63, en el año 63 antes de Cristo. Entonces sería como unos 63 al 74, 7, 11, ¿verdad? Años antes de Herodes. Él nace 63 años antes de Herodes, y el reinado de él empieza en el año 27 antes de Cristo, y la muerte de él fue el año 14 después de Cristo. Entonces vemos la historia de sus vidas de estos dos personajes importantes. Y miremos la de Jesús. Nuestro Señor nace, de acuerdo a lo que ya hablamos, dentro del 5 o el 6 años antes de Cristo. Entonces, si vemos
una diferencia en años. Entonces sabemos de que Herodes nació antes de que Augusto, y ellos dos nacieron antes que Jesús. El reinado de Herodes empezó antes que el reinado de Augusto, y la muerte de Augusto pasó muchos años después que la muerte de Herodes. Y Jesús nace en esa línea que vemos ahí, antes de la muerte de Herodes, para poder entender la Biblia, porque ahí lo dice, en el tiempo de Herodes. Entonces tuvo que haber sido entre el 5, el 6º o el 4º año, de 4, 5, 6. Pero no puede irse más de ahí, porque entonces ya la Biblia se distorsiona y ya no hace sentido. Entonces, a los historiadores, como les dije, el año que han escogido, ellos creen que el año 5º antes de Cristo fue cuando el Señor Jesús nació. Entonces el Señor viene a este mundo con un rey romano o un emperador romano pagano, y al mismo tiempo un rey, Herodes, del pueblo de Israel, que era pagano también. Y entonces nace entre medio de este tumulto de pecadores y viene a un mundo gobernado por Roma. Para que ustedes puedan entender, ese era el mundo del cual Jesús, o la Biblia, o en este caso Lucas, hablaba. Ese es el imperio romano en tiempos de Cristo. ¿Qué significa de que ese era todo el mundo? Bueno, no necesariamente. Había gente en el norte de Turquía, en este caso, lo que ven encima ya, lo de arriba. O en el Asia habían personas también, y en África había personas. Pero el mundo en sí, el mundo de ese entonces, giraba a este contorno, o a este mapa en sí. Ese era el mundo. La mayoría del mundo que existía vivía en ese lugar. Alejandro el Grande ya lo había conquistado todo. Vienen los romanos y hacen lo mismo. Lo conquistan. Así, lo que ven y más había conquistado Alejandro el Grande. Ahora los romanos conquistan toda esta área que era en sí, o básicamente, el mundo del tiempo de Jesús. Entonces viene a un gobierno reinado por Roma, y para que lo puedan entender mejor, esto era todo lo que Roma gobernó en el tiempo de que vivía Jesús. Entonces, pero ese era el mundo. Los romanos conquistaron todo. Entonces esto le ayuda a Lucas a poder poner a Jesús en ese entonces. ¿Por qué? Porque los romanos crearon vías públicas por las cuales había más tránsito, más negocios. O sea que el concepto que les estoy tratando de dar a entender es que Dios había preparado todo esto para que después de que Jesús viniera y llamara a los apóstoles y los mandara a predicar el evangelio, ellos podían hacerlo, y hacerlo en el mundo que ellos conocían. ¿Por qué? Porque los romanos habían creado la ruta necesaria para que los apóstoles pudieran viajar a todas estas ciudades y llevar el evangelio a todo el mundo. ¿Sí me entendieron? Sí, ¿verdad? Ok. Mateo 21:17 dice que, dinos pues, ¿qué te parece? Le están interrogando a Cristo. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Sí. ¿Y qué les dice Jesús? Dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces él estaba de acuerdo con los impuestos. Ahora, César Augusto acaba de poner un censo ahí para poner impuestos sobre todo el mundo romano. Dinero. Okay. Jesús vino y estaba peleando eso. Él vino a abolir los censos o los impuestos. En ninguna forma. Él dice, haz lo que te pido. Entonces acá, en nuestra nación acá, para los que vivimos acá, ¿cuándo es el que se tiene que pagar los impuestos? Abril 15. Ok, entonces muchos de ustedes todavía dicen, ¿por qué tengo que pagar impuestos? Porque es la ley, tienen que hacerlo y obedecer. Y si Jesucristo obedecía, ¿por qué no vamos a obedecer nosotros? Ok, entonces este es el mundo al cual viene Cristo. Juan habla de eso y dice, existía la luz verdadera, Cristo que vino al mundo. Al venir al mundo, alumbra a todo hombre esa luz verdadera que es Cristo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no lo conoció. ¿Ok? Entonces, el sistema mundial al cual Cristo vino
¿Lo aceptó o no lo aceptó? No lo aceptó. Si viniera hoy, ¿lo aceptaría o no lo aceptaría? En ninguna forma. Lo blasfemaría. Eso es lo que haríamos. Tal vez no nosotros, pero el mundo en el que vivimos sí. Entonces, esa luz verdadera vino. Juan 3:19 dice que, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Ese es el mundo al cual Cristo vino. Entonces, podemos ver de que no era un mundo sano. Cuando vienen los discípulos y el Señor les da la comisión de empezar la iglesia cristiana, y se recuerdan cuando se quedan en Jerusalén, y Jesús ya les había dicho que tenían que llevar el evangelio fuera de Jerusalén. Y la única forma que lo hicieron y empiezan a hacerlo es cuando empieza la persecución del cristiano. Entonces, ¿qué les queda a los apóstoles y a los cristianos de ese entonces? Tuvieron que huir de Jerusalén y empieza a crecer el evangelio por todo el mundo. Pero el Señor ya había preparado el camino. Ese evangelio que se predicaba en ese entonces, Mateo 24:14 dice que, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Ok? Entonces, ese evangelio se tiene que predicar a todas las naciones y después viene el fin. ¿Cuándo va a ser el fin entonces? ¿Cuándo se le predique a todas las naciones? ¿Ya le predicamos a todas las naciones? No. Pudiéramos decir de que sí, en cierto sentido, pero la realidad es que hay mucha gente que existe que no conocen de la palabra. Entonces, este es el mundo al cual Cristo vino. Un mundo pagano, lleno de maldad, y Cristo nace en ese mundo. ¿Por qué? El nacimiento de Jesús, Dios en su providencia preparó el terreno en 3 áreas para su llegada salvadora. El escenario mundial, ya lo vimos. La nación de Israel fue el otro lugar. Y vamos a verlo. En el versículo 4 dice, y también José, ¿quién es José? El esposo de María, o el padre de Jesús. Okay. Y también José subió de Galilea. Ahora, ya hablamos acerca del mundo, José César Augusto, el censo y todo el imperio romano. Ahora vemos que Lucas nos está trayendo a Israel. José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea. Okay. Vamos a parar ahí. Okay. José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea. Okay. ¿Dónde nació Jesús? En Belén. En Belén. ¿Y de ahí para dónde agarró? A Nazaret. Okay. Si vamos a ver la cronología, a veces nos podemos equivocar, no se sientan mal, pero hay que aprender un poquito más. Okay. El Señor nace en Belén. De Belén el Señor tuvo que haberse movido de regreso a Nazaret. ¿Ok? Cuando los sabios llegan, el Señor Jesús ya está en su casa con su madre y su padre. Ya está viviendo en un lugar tranquilo. Tendría que ser Nazaret. Además, fuera de eso, el niño Jesús ya tenía más de 2 años, o por lo menos 2 años cuando llegan los magos. Entonces es obvio, esos sabios. Entonces es obvio de que no se quedaron a vivir en Belén. Primeramente porque no eran de ahí. Tuvieron que subir a Nazaret de regreso. ¿A dónde estaba Nazaret? Cerca de Galilea. ¿Dónde está el mar de Galilea? En el norte de Jerusalén. Ok, es el área más parte del norte de Israel. Entonces vemos el lago de Galilea, y a las afueras del lago de Galilea, en el lado oeste, encontramos esta ciudad de Nazaret, donde había hecho su casa José y María. Entonces, pero ahora estamos en el norte, en Nazaret, y ahora José iba a subir a
José, que vivía en Nazaret, parte de Galilea, que era la región más grande conocida. Entonces Nazaret era parte de Galilea porque todo alrededor del lago habían ciudades en las cuales la gente comerciaba y vivía. ¿Por qué? Porque la pesca y todo lo demás era mucho más fácil para ellos vivir ahí. ¿Cuánto tiempo me queda? Ay, faltan como unos 15 minutos. Entonces vemos de que José subió de Galilea, ok, nuevamente. Todavía no ha nacido el Señor. Entonces, ¿a dónde vivía José? Antes que naciera Jesús. En Nazaret, ahí lo dice. Okay. José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret. ¿Ya había nacido el Señor Jesús? Todavía no. Entonces, ahora él sale de ahí. ¿Por qué? Porque el censo le dice que tiene que ir al lugar de donde él es originario. ¿Cuál era el lugar originario de José? Bueno, él pertenecía a la tribu de David. Entonces tenía que regresar hasta Jerusalén. ¿A dónde vivía David entonces? ¿A dónde estaba la ciudad de David? Belén, pero hay dos formas de entender la ciudad de David. Porque una era donde vivía y otra donde había nacido. Okay. Si ustedes van a Jerusalén ahora, ustedes ven el templo, está en la montañita esa, y está ¿cómo se le conoce? El río de Hebrón que pasa por allí, y está el monte de los olivos. Entonces del monte de los olivos ustedes pueden ver la ciudad o el Jerusalén, y a este lado, al sur de Jerusalén, está lo que se le conoce la ciudad de David. Allí era donde David vivió y reinó. Pero él era de Belén. Entonces, como José pertenecía a la tribu de David y era descendiente de David, él tenía que ir hasta Belén para poderse inscribir o apuntarse para poder pagar sus impuestos. Entonces, José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. Nuevamente, son dos ciudades, ya acuérdense de eso, ¿no? Entonces, la ciudad de David, donde él reinó, y donde está el túnel de Ezequías, que es muy famoso, es en la ciudad de David. Belén está como a 6 millas más al sur, todavía. Entonces, viene José de Galilea, de Nazaret, a Judea. Entonces, ¿por qué dice que subió? Si está en el norte y viene para abajo, porque va a venir al sur, donde está Jerusalén. Subió porque la zona de Galilea está mucho más baja que la zona de Jerusalén. Jerusalén es lo más alto que hay en Israel, que está más o menos unos 3,000 pies de altura. Entonces ellos tenían que venir de Galilea, que es una región baja, y llegar hasta Jerusalén, subir a Jerusalén, a una ciudad en una altura de lo mismo que acá de Pandel. Entonces él sube de Galilea a la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama ¿qué? Belén, por ser él de la casa de la familia de David. Entonces vemos esta trayectoria que iba a tomar José con su esposa o su prometida. Han de haber agarrado este burro o cualquier otro animal. No vuelvan a ver a nadie, por favor. Y llevan una trayectoria de un promedio de 90 millas hacia abajo. ¿Okay? 90 millas hacia abajo, ella está embarazada, ¿ok? Acuérdense de eso. Y Miqueas 5:2, ya lo habíamos mencionado anteriormente, dice lo siguiente: pero tú, Belén, Éfrata, ¿por qué uno y otro nombre? Porque los dos nombres era conocido, Belén era conocido como Belén y era conocido como Éfrata también. En el Viejo Testamento se le conocía como Éfrata. Ya cuando David nace también ya empiezan a darle el nombre de Belén. Belén es la casa de pan. Esa es la descripción de Belén. Entonces, pero tú, Belén Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. ¿Quién iba a ser? Jesús. Ok, sigan eso. Si en realidad eso es cierto, ok, que de ti me saldrá al que ha de ser gobernante en Israel. Ahora, ¿vino Jesús a gobernar? Si no vino a gobernar, entonces ¿se equivocó Miqueas? No.
¿Cuándo va a gobernar entonces? Tiene que gobernar todavía y no lo ha hecho. Los que no creen en el milenio dirían de que, él ya está gobernando espiritualmente. Pero eso no tiene sentido bíblico, pero no vamos a entrar ahí ahorita, ¿ok? Entonces, el que ha de ser gobernante de Israel y sus orígenes son ¿desde cuándo? Desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. En pocas palabras, ¿de quién estaba hablando? De Jesús. Ese era el gobernante. ¿Okay? Iba a venir a gobernar a Israel. ¿Ya lo gobernó? No lo ha gobernado ni lo va a gobernar todavía hasta que venga. Ese es el Cristo, el que iba a venir por medio de María y de José. Obviamente, estamos hablando ahora del pueblo de Israel. Nos fuimos del mundo, ahora estamos en el pueblo. Ahora estamos viendo estas personas que tienen que ver con el pueblo de Israel, el pueblo palestino de ese entonces, donde Judá, Jerusalén, Belén, Nazaret y todos estos lugares eran muy conocidos ahí. Entonces Jesús viene, no solamente de este mundo pagano, pero viene a los suyos también. ¿Pero qué pasó cuando llega a los suyos? Juan dice que en el 1:1 a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces vemos que el mundo lo rechazó, el mundo lo crucificó, porque ¿quién crucificó a Jesús? El mundo. ¿Pero quiénes específicamente? Los romanos. ¿Ok? ¿Estuvieron involucrados los judíos ahí? También, porque ellos fueron los que lo juzgaron, se lo dieron a Poncio Pilato para que el pueblo, la guardia romana pudiera crucificar a Jesús. Entonces vino al mundo y el mundo lo crucificó, vino al pueblo y el pueblo lo rechazó y participó en la muerte de Jesús también. Y entonces vemos las condiciones a las cuales vino nuestro Señor Jesús. Y es lo último que vamos a llegar a, quiero que es lo más importante, el nacimiento de Jesús. En su providencia Dios preparó el terreno en 3 áreas para su llegada salvadora. Ya vimos el escenario mundial, la nación de Israel, y ahora vamos a ver a los humildes de corazón, que llegamos a ser cada uno de nosotros, porque ya somos hijos de Dios. Y no somos humildes de corazón por mérito propio, somos humildes porque Dios nos hizo humildes. Okay. Bueno, pero vamos a ver eso. Entonces, llegamos a los versículos 5 y 6 y nos faltaría uno más y ya lo vamos a terminar. Entonces, para inscribirse junto con María, estamos hablando de José. Hablamos de José anteriormente, pero vamos a utilizar esa parte y lo vamos a unir a esta acá. Para inscribirse junto con María, desposada con él o comprometida con él, la cual estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban ellos allí, vamos a parar acá, ¿ok? Para inscribirse, ok, ¿para dónde iban? Salieron de Nazaret, en Galilea, y iban a bajar o a subir a Judá, para llegar a dónde? A Belén, a la ciudad de David. ¿Quiénes iban a ir? José junto con María, que estaba comprometida con él, la cual estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban ellos allí, ¿a dónde? En Belén. ¿Cuánto tiempo estuvieron allí? No, estaban escribiendo Pero empezaron los dolores. Ok, enfóquense, ok, no se me disturben. El punto es de que, y sucedió, estaba encinta, y sucedió que mientras ellos estaban allí, ¿qué fue lo que sucedió para empezar? Que se cumplieron los días de su alumbramiento. Entonces empecemos de nuevo. Fueron José y María comprometidos el uno al otro, la cual estaba encinta, y sucedió que mientras estaban allí, ¿qué es lo que sucedió? Se cumplieron los días de su alumbramiento. Entonces, ¿cuánto tiempo estuvo ahí? Yo no sé. ¿Quién sabe? Nadie sabe, porque Lucas no me dice. Entonces, ¿qué podemos hacer? Adivinar tampoco, pero sí sabemos de que estuvieron allí. ¿Cuánto tiempo o cuántos días? No sabemos. ¿Pudieron estar meses ahí? Lo dudo. Días, sí. ¿Cuántos? Yo diría que menos de 10. Pero estuvieron allí ciertos días, ¿ok? Según la ley, ¿ok? La ley judía, o la ley romana en este caso también,
ella no tenía por qué hacer este viaje tan arduo. Porque venir 90 millas en un burro por ríos y lugares secos, y si era invierno, estaba lloviendo, no sabemos las condiciones del terreno. Obviamente no habían freeways, no podía tomar un helicóptero, ni un avión, ni una moto, nada por el estilo. Entonces era muy difícil, y estar embarazado, y estaba en el 9º mes, Uy, ¿ok? pues estaban días. Porque es lo que dice la Biblia, estaba en el 9º mes cuando ella venía. Entonces el viaje tuvo que ser difícil. Entonces, por otro lado, quedarse en Nazaret, ok, la historia aquí continúa. ¿Por qué tuvo que ir María? Primeramente porque según los historiadores ella también tenía que firmar. Sí y no. Hay muchos dicen de que no necesariamente, él lo pudo haber hecho. Cuando nosotros sometemos los impuestos al final del año, yo firmo por mi esposa, pues yo soy su esposa, ¿no? Yo firmo, yo hago todos los papeles y yo los mando. Ni cuenta se da ella. Entonces, ¿dónde está el refund? No, pero ella se alegra cuando viene el cheque de regreso, entonces sí se da cuenta. El problema es que nunca nos dan nada. Entonces, bueno, estamos en lo mismo. Bueno, el punto es de que no necesariamente tenía que estar María allí, y otros dicen de que sí. Pero la lógica también nos dice de que ¿por qué se iba a quedar en el 9º mes sola? Porque no sabemos cuánto le iba a tomar a José ir y regresar. Y alguien tenía que estarla cuidando a ella. Por un lado. Por otro lado, estaba el hecho de que los chismosos han existido desde Adán y Eva. Y si la veían sola teniendo un hijo, ¿qué iban a decir? La abandonó. Podían especular muchas cosas, ¿no? Entonces, dice que, por otro lado, quedarse en Nazaret en semejante condición y con el parto eminente, la hubiera dejado expuesta al vituperio cruel de sus vecinos. José, cuando menos, por razones de cariño y caballerosidad, no la sujetó a semejante sufrimiento. ¿Quién sabe cuánto la había influenciado su conocimiento del Antiguo Testamento? De todos modos, aquí hay otra evidencia más del control de Dios. ¿Sí me entienden? Él estaba en control absoluto de todo. El hombre actuó de acuerdo a lo que consideraba eran las exigencias del momento, pero detrás de todo estaba la mano de Dios. ¿Por qué la mano de Dios tenía que haber estado allá? ¿Y por qué era importante que María se fuera para abajo? Porque era el plan O para de Dios arriba. que naciera en Belén. Tenía que nacer en Belén. Si se quedaba en Nazaret, ese niño iba a nacer ahí, y las escrituras son mentirosas. Ajá. No se cumplían. Entonces, por eso es que María se le pega a José. ¿Ok? Como buena esposa. Como buena esposa. Lleguemos al versículo 7. Y dio a luz A un niño. a su hijo primogénito. ¿Qué significa primogénito? El primero. ¿Ok? Él es el primero. Eso obviamente nos lleva a entender de que María tuvo más. Porque si hubiera sido el único, como dicen los católicos, que tenía que haber dicho Lucas acá, y dio luz a su único hijo. Pero eso no es cierto, y ya lo sabemos nosotros que somos cristianos, pero díganselo a los católicos y no se lo van a creer. Entonces, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales. ¿Por qué lo envolvió en pañales? Tenía más. Era un bebito. Porque se me iba a caer de la cuna. Ok, cuando un niño, en nuestros tiempos, en el siglo XXI acá ya, cuando una madre da a luz a su hijo, ¿qué hacen las enfermeras? Lo nalguean, dicen, ¿verdad? Sí, es lo primero que hacen. Sí. Pero fuera de que quieren cerciorarse de que esté bien, ¿qué es lo primero que hacen? Lo limpian y lo envuelven. ¿Por qué? Acuérdense ustedes el trauma por lo que Cristo tuvo que pasar. Venir a este mundo y nacer en un cochinero hediondo con animales sin ninguna forma de cuidarlo sanamente. Ustedes no se ponen a pensar eso a veces de Cristo, ¿verdad? Vino a un mundo corrupto, a un pueblo de él que no lo quería y que por último lo matan.
nació como nacemos cada uno de nosotros, bajo condiciones deplorables, pero no era como uno de nosotros. Amén. Esa es la diferencia. Ahora, ¿por qué lo envolvieron en pañales? Bueno, la historia judía habla de que ellos hacían eso primeramente para que los huesos no se les deformaran a los niños, y eso se lleva, y eso todavía es no necesariamente bíblico, sino que en realidad puede pasar eso. Los huesos no se les deformaban, y entonces los empezaban a envolver desde los brazos, los ponían así de ahí, eran como unas momias pequeñitas. Ajá. Todavía lo hacen. Y todavía los hacen. Ustedes pueden buscar en YouTube y hay formas en cómo cuidar. Hay muchachas que salen, o madres, que dan explicación en cómo volver a un niño y les dicen, ¿no?, cómo hacerlo. Pero tiene su sentido, ¿no? Pero lo que dice acá es importante. Y dio a luz a su hijo primogénito, el primero, y lo envolvió. ¿Quién? María. Se supone que María, ok. Bueno, ella lo tuvo y ella hizo todo y lo envolvió. Sí y no. Pudo tener ayuda. No estamos seguros. Sabemos que José estaba ahí. Obviamente las vacas no lo iban a envolver. Los burros tampoco. Tenía que ser alguien que conociera. Ok. Y la historia es de que supuestamente pudo haberse quedado con algunos familiares, lo cual yo no creo eso, porque entonces la palabra lo dijera. Y esa es una historia o un contexto que yo no estoy muy seguro de eso y ni lo apoyo. Pero ella lo hizo, lo podía hacer, sí, y ya le voy a explicar por qué, ¿ok? Y vamos a seguir adelante. Y le acostó en un pesebre, ¿qué es un pesebre? Un sitio donde hay muchos animales del campo. Ajá. Vacas, bueyes, mulas, burros. Ese es un pesebre. ¿Sabían que yo hice un pesebre una vez? Cuando me vine a los Estados Unidos, pasé por las montañas de Tecate, me dejaron perdido por una semana y estaba sin hambre, sin agua, sin comida y sin nada. Llegué a una historia ahí, a un lugar en medio de Tecate donde no hay nada de ciudad, en lo oscuro, a medianoche. Llego yo y empiezo a oler carne y olía muy sabroso. Teníamos como 3 días de no comer con un muchacho y me dice él, vamos aquí, le digo yo, porque vamos a ver qué hacemos, a ver qué nos ayudan. Y estaba un muchacho que ya había llegado de San Diego allá a visitar a su abuelito. Su abuelito, ¿cuántos de ustedes vieron unos cartoons que se llamaban Heidi? ¿Sí? Que vivía en las montañas allá con los terneritos pues es exactamente el señor con su barba, todo viejito, ahí estaba. Y su familiar llega a visitarlo y yo le hablé y me llamó y me dice, ¿qué andan haciendo acá? Ya le expliqué y me dio comida y me dijo, quédense acá por una semana y le ayudan a mi abuelo y nos puso a trabajar. Por toda una semana estuve haciendo cosas para alimentar a los animales que ellos tenían ahí, y eran unas cosas así como de madera, ¿no? Para que los animales pudieran venir y ponían su boca allí y comer. Esos son los pesebres. Entonces yo soy experto en pesebre. No, son bromas. Entonces lo acostó en un pesebre. ¿Por qué? Para que entiendan, este mesón pudo haber, las casas de Jerusalén o de Belén en ese entonces, la mayoría de ellos tenían 2 pisos. ¿Okay? Un o un mesón se componía de la parte alta. ¿Se recuerdan cuando el Espíritu Santo vino y a dónde estaban los discípulos y María? Ya se les olvidó. No puedo creer. El día de Pentecostés, ¿cómo sucedió? Qué bueno. En el aposento alto. Así se le conocía a la parte superior de esas casas. El aposento alto era el lugar, el piso segundo. En el lado de abajo, generalmente lo ocupaban para dejar a los animales. Este era un mesón como un Motel 6. En el Motel 6, entonces en el lado de arriba, allí se hospedaban la gente y abajo dejaban los animales. Es como ir al Motel 6, ustedes se van a su cuarto y los carros ¿a dónde se quedan? En el estacionamiento. En el basement. Ok, lo mismo. Entonces, esto es lo que pasó. Ahora, ¿por qué no encontraron lugar en el mesón o en el Motel 6? Porque no había
¿Por qué todos estaban ocupados? Oh, porque estaban en el censo. Por el censo. Ah, por el censo. Y los dignatarios romanos que se encargaban de robarle, no de robarle a la gente, de pedir estos impuestos, ellos agarraban, iban a las ciudades y se hospedaban en los mejores lugares. Oh. Pero un campesino como José y María, que venían de Nazaret, que nadie conocía, Quedaron por ahí en el no le dieron. Entonces el único lugar disponible, yo pienso que el dueño del mesón no fue que fue malo en no quererle dar donde hospedarse, sino que todo estaba lleno y de seguro le dijo, ¿sabes qué? Lo único que hay es esto, te quedas por acá. Ahí es donde se quedaban las vacas, los terneros, los burros y todo lo demás. Y ahí les tenían lugares para que pudieran comer. Entonces por eso es que, y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Estaban en el mesón. Si es que fue así. La otra teoría es de que fue en una cueva en algún lugar, lo cual no tiene lógica. Si ustedes van a Belén ahora, hay una cueva donde representa que supuestamente allí nació el Señor. Eso es lo cual la mayoría, porque eso fue hecho por la Iglesia Católica, entonces lo adoran y tienen un montón de cosas ahí, huele feo todo, pero ahí está. Entonces no había lugar en el mesón. Entonces hay escritores que han hecho poemas de esto. Tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer, mas a ti no te fue dado al entrar al mesón y en pesebre te hicieron nacer. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Mozart escribió su fantástico himno. También, oh gloria inenarrable, prodigio sin segundo, Dios mismo viene al mundo naciendo de mujer y vimos en sus brazos el seno es recogido, el cual niño desvalido de cielo y tierra el rey. Su hijo primogénito, nótese, no su único hijo, sino su primogénito. La explicación natural es ciertamente esta, que después del nacimiento de Jesús, María siguió teniendo hijos. En el Nuevo Testamento se mencionan los nombres de estos mismos hermanos de Jesús. En Mateo 13, 55 y 56 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judá? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? No solamente tuvo varones, hermanos, pero hembras también. Y dio a luz a su hijo primogénito, es protótokos. Esa es la palabra griega, primero entre otros. Esa es la explicación de protótokos. Esto implica claramente que Jesús no fue el hijo único de José y María. De haber sido así, Lucas hubiera usado otro término, como unigénito, que en griego sería el monógenes. ¿Okay? Por ejemplo, para los casos de hijos únicos se usaba esa palabra. La escritura es meridianamente clara sobre este aspecto. Relata que Jesús tuvo hermanos y hermanas. Eso es obvio. Entonces, el mesón, albergue, se edificaba en torno a los 4 lados de un patio interior. Generalmente tenía 2 pisos. En el segundo piso, al que se llegaba por una rústica escalera, estaban las habitaciones para los viajeros. Los que se detenían en el mesón llevaban consigo sus propias frazadas y almohadas. Si una persona no tenía frazada, se envolvía en su túnica. En el piso de abajo se encontraba el establo para los animales. Allí también se podía almacenar temporalmente a la carga que transportaba la caravana. Y también allí se albergaban los criados que se encargaban de los animales de carga. ¿Por qué les puse esto ahí? Porque cuando María dice que y lo envolvió, ¿quién lo envolvió? Me imagino que María no estaba sola en ese lugar. Habían otros siervos que no pudieron estar allá con sus amos. Ahora, como ellos eran siervos y esclavos, se quedaban en el lugar más bajo. Entonces hubo gente que pudo atenderla y ayudarle a ella. ¿Okay? Ese es el concepto. ¿Okay? Se encargaban de los animales de carga, asnos, camellos. Fue en ese tipo de establo que José y María encontraron albergue cuando ya no había lugar para ellos en el mesón, ¿okay? Que era el segundo piso. Helena, la madre de Constantino, el primer emperador cristiano, edificó un templo en el presunto lugar del nacimiento. El edificio de la iglesia que actualmente hay ahí fue construido por Justiniano. En su interior, las gradas que hay a ambos lados del altar conducen a una cueva abajo, donde el supuesto lugar del nacimiento de Jesús está señalado por una estrella.
¿Estuvo ahí realmente el establo en que el niño nació? Esto no se puede probar y lo más seguro es que no. No había lugar para ellos en el mesón. No se debió a que el mesonero fuera cruel o inhospitalario, sino porque el mesón ya estaba lleno. Así también hay corazones que nunca reciben a Cristo, y esto no porque lo odien definitivamente, sino sencillamente porque estos corazones ya están tan repletos de pensamientos, de riquezas, honores, prestigio, placeres, negocios, etcétera, que no tienen lugar para Jesús, ni tiempo para reflexionar en su voluntad, ni deseo de dejar su camino para hacer lo que a Él le place. Ese es el mundo al que Cristo vino, a un mundo reinado por los o gobernado por los romanos, que era malo y pagano, a un pueblo suyo que lo odió y lo desechó y lo rechazó al punto de dárselo al pueblo romano o al gobierno romano para que lo crucificara. Pero también viendo a los humildes y a los pobres, y muchos de ellos lo rechazaron también. ¿Se recuerdan a cuántos alimentaba Jesús? Alimentó a 5,000 personas. Y cuando estaba en el lago de Galilea, Él se iba a otro lugar, allá lo iban siguiendo, y Él les dice: ustedes me siguen a mí porque tienen hambre, no porque creían en Él. Pero Juan 1:2 dice que pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Y todo esto tuvo que pasar de acuerdo a la forma en cómo Jesús el Señor lo tenía planeado. En Gálatas 4:4-5 dice lo siguiente: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y ahí venimos todos nosotros. Entonces Jesús llega a ser ese regalo de Navidad, que vino aun cuando fue rechazado. Es el regalo más grande que la humanidad ha recibido, o por lo menos ha experimentado, o por lo menos ha visto, o por lo menos ha leído de Él, pero pocos son los que lo aceptan a Él. Ese Cristo todavía está tocando corazones, todavía está hablando por medio de su palabra, todavía está conmoviendo esas personas que no quieren venir a Él. Y es su bondad la que nos trae al arrepentimiento. El Señor es bondadoso, el Señor es maravilloso, y Él, en su deseo como divinidad, Él quiere que nadie se pierda y todos vengan al arrepentimiento. Pero el hombre, en su maldad, en su pecaminosidad, continúa rechazando a Cristo, no porque Él no sea Dios, sino porque el hombre es tan pecaminoso que no quiere nada que ver con la sumisión a una autoridad superior. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por esta mañana, por este mensaje. Gracias, Padre, por tu amor y misericordia que tuviste en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque no merecíamos, éramos pecadores, éramos enemigos tuyos, y tú viniste, Señor, como príncipe de paz, a traer esa paz que tanto necesitábamos, y nos la diste por medio de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por haber tocado nuestro corazón. Gracias porque pudimos responder, no por méritos propios, pero porque tu voluntad, tu gracia y tu misericordia nos dio el regalo de la fe para poder creer en ti, Señor. Y por eso estamos sumamente agradecidos en este día. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a pedirle a los hermanos de la música que vengan hacia adelante ahorita y nos van a despedir con una alabanza más antes de orar por las ofrendas. Bueno, mientras ellos vengan acá, vamos a orar por las ofrendas en este momento. Ahí donde estamos. Padre, gracias, Señor, por la oportunidad de haberte glorificado en esta mañana, Señor, porque nos diste ese tiempo para adoración. Y Padre, las ofrendas es parte de la adoración también, Señor, y queremos participar de ellas. En este momento, Señor, te pedimos que seas tú el que bendigas al dador alegre, y que bendigas también a aquel que no te puede dar nada ahora, Señor, y que seas tú el que esté proveyendo para ellos. Gracias, Padre, y que seas tú también, a través de los ancianos y los pastores de esta iglesia, que puedan, Señor, manejar estas ofrendas en una forma en la cual tu nombre sea glorificado. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a
a dejar que los hermanos nos despidan con una alabanza más. Vámonos de pie, por favor, una última vez. Hermosas las estrellas, nació Jesús, nuestro gran Salvador. Tanto esperó el mundo en su pecado, hasta que Dios nos mandó al Salvador. La nueva luz al mundo regocija, anunciando con el glorioso día. Con gran perdón los ángeles anuncian, oh noche divina nació el Salvador. Oh noche divina nació el Salvador. Nos enseñó a amarnos uno al otro, su ley nos dio, su evangelio de paz. Él nos libró, rompió las cadenas y en su nombre cesó la opresión. Gracias damos con alegre canto de adoración, su nombre proclamamos con gran fervor. Los ángeles anuncian, oh noche divina nació el Salvador. Oh noche divina nació el Salvador. Oh noche divina nació el Salvador. El hermano Marcelo nos va a despedir en oración. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, que nuevamente te agradecemos que nos diste el privilegio, Señor, de poder ser parte de tu pueblo, Padre, que tu palabra, tu mensaje, que la esperanza que Cristo trajo a este mundo venga a ser parte de nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que tú gobiernes en nuestras familias y que todos los que estemos acá, Señor, podamos sentir el gozo y el privilegio de ser llamados hijos tuyos. Nos despedimos, Señor, y pedimos la cobertura en esta semana. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos. Feliz Navidad a todos.